Esta historia no trata de infidelidad, trata de una llamada que cruzó un límite y cambió una vida para siempre. Luis jamás imaginó que el sonido de una simple notificación en su celular pudiera provocarle náuseas físicas. Nunca pensó que el éxito por el que tanto había luchado se convertiría en la soga que asfixiaría su matrimonio. Pero, sobre todo, Luis nunca creyó que la persona encargada de sabotear su carrera, de la manera más fría y calculadora posible, sería la mujer que dormía a su lado cada noche. Dicen que el amor cubre multitud de errores, pero hay traiciones que no nacen del desamor, sino de un miedo tan profundo y oscuro que termina destruyendo lo que intenta proteger. Esta no es la historia de una infidelidad carnal. Es la historia de cómo una sola llamada telefónica, hecha en un momento de desesperación irracional, rompió algo que nunca más podría volver a pegarse. Luis estaba en su mejor momento profesional. Lorena, su esposa, estaba a punto de convertir ese momento en una pesadilla pública. Para entender el abismo, primero hay que mirar la cima. Luis, a sus 30 años, finalmente había conseguido el puesto que definía su carrera. Era un rol exigente en una firma de consultoría de alto nivel. Significaba más dinero, sí, pero también significaba prestigio, viajes y largas horas de dedicación absoluta. Lorena, de 26 años, al principio celebraba con él. Ella lo amaba, de eso no había duda. Pero Lorena tenía una herida interna, una inseguridad latente que siempre había mantenido bajo control hasta que conoció a Ariana. Ariana no era la típica jefa. Tenía 35 años, era rubia, impecable, con una elegancia natural que intimidaba sin necesidad de alzar la voz. Y para desgracia de la paz mental de Lorena, Ariana era soltera. El detonante no fue algo indebido que Luis hiciera. Fue una simple cena de la empresa, la cena de bienvenida. Lorena asistió tomada del brazo de Luis, luciendo hermosa pero nerviosa. Cuando Ariana entró al salón, la atmósfera cambió. No era coqueta, era poderosa. Saludó a Luis con una familiaridad profesional, una sonrisa breve y un comentario sobre el proyecto del lunes. Apenas miró a Lorena más allá de un cortés, encantada. Esa noche, en el auto de regreso a casa, el silencio de Lorena era pesado. Cuando finalmente habló, su voz temblaba ligeramente al mencionar lo bonita que era Ariana. Luis, ingenuo, con la mente aún en los negocios, cometió el error de elogiar la capacidad de trabajo de su jefa. A los ojos de Lorena, esa admiración profesional se sintió como una amenaza personal. En su mente, Ariana no era una superior jerárquica. Era una rival con ventaja de campo, alguien que pasaba 10 horas al día con su marido, compartiendo almuerzos y victorias. Lorena se sintió pequeña, y el miedo, cuando es pequeño, se esconde, pero cuando crece, ataca. Las semanas siguientes fueron un calvario lento y silencioso. Luis llegaba tarde, no porque estuviera engañándola, sino porque el puesto lo exigía. Pero cada vez que su teléfono vibraba a las 9 de la noche, Lorena se tensaba. Preguntaba si era ella, con un tono que intentaba parecer casual, pero que destilaba veneno. Luis intentaba razonar, explicaba los plazos, la presión, la importancia de no fallar. Pero la lógica no funciona contra la inseguridad emocional. Lorena empezó a revisar sus camisas buscando perfumes que no existían. Empezó a monitorear sus horas en línea, cronometrando cada minuto de ausencia. La situación explotó un martes por la noche. Luis anunció que tendría que viajar 2 días a la capital con el equipo directivo. Ariana iría, por supuesto. Lorena se plantó en la puerta del dormitorio con los brazos cruzados y lágrimas de rabia contenida en los ojos, prohibiéndole ir.
Cuando Luis se negó a ceder ante lo que consideraba un capricho absurdo, ella le exigió que renunciara. La palabra quedó flotando en el aire, pesada. El orgullo profesional de Luis se encendió. No iba a tirar años de esfuerzo por celos infundados. Cometió el error de invalidar el dolor de ella con frialdad, diciéndole que dejara de comportarse como si fuera su dueña, y se fue a dormir al sofá. Dejó a Lorena sola, con su imaginación galopando hacia los peores escenarios, alimentando una angustia que le oprimía el pecho. Ella sentía que lo estaba perdiendo. Sentía que el viaje era el principio del fin. Y en esa soledad, la mente humana es capaz de justificar cualquier atrocidad en nombre del amor. A la mañana siguiente, Luis se fue temprano sin despedirse. Lorena se quedó en casa. No fue a trabajar. Daba vueltas por la sala, mirando fijamente una tarjeta de presentación que Luis había dejado descuidadamente sobre la mesa de entrada semanas atrás. Decía Ariana M., directora ejecutiva, y abajo un número directo. Lorena no planeó esto durante días. Fue un impulso visceral, nacido del pánico absoluto. Pensó que si él no tenía la fuerza para poner límites, ella lo haría por él. Se dijo a sí misma que salvaría su matrimonio. Esa es la mentira más peligrosa de los celos, creer que el control es una forma de cuidado. Con las manos temblorosas marcó el número. Su corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar el tono de llamada. Cuando Ariana contestó, su voz era tranquila y profesional. Lorena sintió un nudo en la garganta, pero el miedo a perder a Luis la empujó al vacío. Se presentó como la esposa de Luis. Hubo un silencio breve al otro lado de la línea. Ariana, mujer inteligente, detectó de inmediato que esa no era una llamada social, y su tono se volvió cauteloso. Lorena, improvisando sobre la marcha, mintió diciendo que Luis estaba al borde del colapso emocional por el trabajo, pero que era demasiado educado para decirlo. El silencio de Ariana era impenetrable. Nerviosa, Lorena decidió ir más lejos y cruzó la línea de no retorno. Le sugirió a la jefa de su marido que lo mejor era que prescindiera de él, que lo despidiera o lo moviera de área. Y entonces lanzó la estocada final. Insinuó que, como mujer, Ariana debería entender que no era apropiado que una jefa soltera demandara tanto tiempo de un hombre casado. Dijo que se veía mal. Lorena esperaba solidaridad, o quizás indignación. Esperaba que Ariana se asustara por la insinuación de comportamiento inapropiado y cortara a Luis para evitar problemas. Pero Ariana era una profesional de alto nivel. No gritó, no se defendió. Simplemente preguntó si Lorena ya había terminado, y con una frialdad de acero, le agradeció la llamada y colgó. Lorena se quedó con el teléfono en la mano, sintiendo una extraña mezcla de alivio y terror. Pensó que había ganado. Pensó que había protegido su territorio. No tenía idea de la bomba nuclear que acababa de detonar en la vida de su esposo. Luis llegó a la oficina ajeno a todo, preparando la presentación para el viaje. A las 11 de la mañana recibió un mensaje urgente. La directora necesitaba verlo en su despacho. Al entrar, notó que el ambiente era diferente. Ariana no estaba sentada, estaba de pie, mirando por la ventana. Cuando se giró, su rostro era inescrutable, pero sus ojos mostraban una decepción profunda. Sin rodeos, Ariana le informó de la llamada. Le dijo que su esposa había pedido su despido. Luis sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La vergüenza que lo invadió fue tan intensa que le quemó la cara. Quiso desaparecer. Su esposa había llamado a su jefa para tratarlo como a un niño incapaz. Y peor aún, había insultado la integridad profesional de Ariana insinuando acoso. Ariana fue letalmente clara. Aunque sabía que Luis no tenía la culpa directa, la confianza se había roto.
Le dijo que no podía tener en su equipo directo, viajando con ella, a un hombre cuya esposa estaba en casa cronometrando llamadas y difamando su reputación. Era un riesgo de recursos humanos que no iba a correr. Le canceló el viaje y le informó de su traslado inmediato al departamento de logística, un puesto lateral, de escritorio, sin viajes, sin contacto con ella, aburrido y seguro. Exactamente lo que Lorena quería. Luis salió de la oficina de cristal sintiendo las miradas de todos, aunque nadie sabía nada aún. Recogió sus cosas como un autómata. Su carrera, esa trayectoria brillante que iba en ascenso, acababa de ser frenada en seco, y no por incompetencia, sino por un amor malentendido. El trayecto a casa fue una nebulosa. Luis no puso música. Solo escuchaba el zumbido de su propia rabia creciendo, transformándose en algo frío y duro. Cuando abrió la puerta, Lorena estaba en la cocina. Por un microsegundo, su rostro se iluminó con esperanza al verlo llegar temprano. Pensó que había funcionado. Pero entonces vio la cara de Luis. No había gritos, no había furia roja, había una palidez mortal. Parecía un hombre que acababa de presenciar un crimen. Cuando ella intentó tocarlo, él retrocedió, como si ella tuviera una enfermedad contagiosa. Le dijo que Ariana le había contado todo. Lorena se congeló. Intentó justificarse llorando, diciendo que lo había hecho por nosotros, que lo estaba perdiendo, que esa mujer lo quería para ella. Luis soltó una risa amarga que heló la sangre de Lorena. La miró directamente a los ojos y algo se rompió dentro de él. Le dijo que lo había humillado, que lo había hecho quedar como un hombre castrado que necesita que su esposa pelee sus batallas. Lorena gritaba que Ariana era el problema, que él había cambiado. Luis golpeó la mesa, rugiendo por primera vez, diciéndole que había cambiado porque estaba creciendo, construyendo un futuro, y que ella lo había destruido en 5 minutos por su maldita inseguridad. Lorena, débil, susurró que al menos ahora estaban juntos, que ya no viajaría. Luis la miró con una mezcla de pena y asco. Le explicó que lo habían mandado a un sótano profesional, que su reputación estaba manchada. Comenzó a hacer una maleta. Lorena entró en pánico, suplicando perdón, aferrándose a la puerta. Luis, con los ojos sin brillo, le dijo que no se iba para siempre, que esa era su casa también, pero que no podía verla en ese momento. No podía dormir a su lado sabiendo que era capaz de sabotear su vida a sus espaldas. Cuando ella le gritó que lo amaba, Luis se detuvo, se giró y pronunció las palabras que la perseguirían por siempre. Ese es el problema, que tú crees que esto es amor. Y yo acabo de darme cuenta de que para ti el amor es una jaula, y yo no puedo vivir en una jaula. Luis salió de la casa. El silencio que siguió fue definitivo. Pasaron 3 meses. La vida continuó, pero no igual. Luis y Lorena no se divorciaron legalmente, pero el divorcio emocional ya había ocurrido. Luis aceptó su destino en el puesto gris y monótono. Llegaba a casa a las 5:30 todos los días, tal como Lorena quería. Cenaban juntos, hablaban del clima, de las cuentas. Pero Luis ya no compartía sus sueños con ella. Ya no le contaba sobre sus victorias, porque ya no tenía victorias y porque ya no confiaba en ella con sus ambiciones. Lorena tenía a su marido en casa, había eliminado la amenaza, había ganado la batalla territorial. Pero cada vez que miraba a Luis a los ojos, veía a un hombre derrotado. Un hombre que estaba allí físicamente, pero cuyo espíritu se había quedado en aquella oficina de cristal el día que ella decidió llamar. La relación se convirtió en un jarrón roto pegado con pegamento barato. Se mantenía de pie, sí, pero las grietas eran visibles y cortantes. Ariana siguió su carrera, exitosa e intocable, habiendo olvidado el incidente como un trámite más. Ella nunca fue la villana.
Fue simplemente el espejo donde se reflejaron las inseguridades de Lorena. El drama de Luis y Lorena nos deja una lección brutal sobre los límites. A menudo pensamos que los celos son una prueba de cuánto nos importa a alguien. Pero la realidad es que los celos desenfrenados no tienen nada que ver con el amor por el otro. Tienen todo que ver con el miedo por uno mismo. Lorena consiguió lo que quería, retener a Luis, pero al hacerlo destruyó al hombre que amaba. Le cortó las alas para asegurarse de que no volara lejos, y luego se tuvo que conformar con vivir junto a alguien que ya nunca más querría volar. Hay una línea muy delgada entre cuidar una relación y asfixiarla. Y esa línea, una vez cruzada con una traición a la confianza, rara vez se puede borrar. El amor real no ata. El amor real confía en que el otro volverá libremente, porque al final del día puedes obligar a alguien a quedarse a tu lado, pero nunca podrás obligar a alguien a que te admire de nuevo después de haberlo destruido. A veces, el precio de ganar una discusión es perder la admiración de quien amas para siempre. ¿Y tú? ¿Hasta dónde llegarías por retener a alguien? Piénsalo bien, porque el silencio de una confianza rota hace más ruido que cualquier grito.